El delito de fraude procesal está previsto en el artículo 416 del Código Penal. Su texto legal señala: el que por cualquier medio induce a error a un funcionario o servidor público para obtener resolución contraria a ley, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Bien jurídico protegido. Las razones primigenias para la criminalización del fraude procesal parten de las tesis éticas, toda vez que se estipulaba que la penalización al defraudador en el proceso implicaba depurar la práctica fraudulenta en sus proposiciones probatorias. El objeto de protección radicaba en la probidad de las partes en el desarrollo del proceso, a fin de que prevalezca la buena fe procesal. Sin embargo, más adelante es imperativo la proposición de un bien jurídico supraindividual, el mismo que se concentra en el proceso, pero no en cualquier etapa procesal, sino en la etapa de formulación probatoria. El fraude procesal afecta la correcta actuación probatoria por las partes en el proceso, incorporando falsedades en los medios de prueba. Pero yendo más allá del enfoque tutelar, prevalecen los principios que rigen la formación probatoria. Por lo pronto son los principios de veracidad e integralidad. El principio de veracidad de la prueba se explica en cuanto a la información hallada en el medio de prueba tiene que ser auténtica, original, es decir, sujeta a su contenido real. El principio de integralidad de la prueba importa la incorporación total o completa de la prueba en el proceso, en el sentido de rechazar aquellas recortadas con tendencia manipuladora. Sujeto activo. Es un defraudador que interviene o se vale del proceso para lograr algún beneficio o interés particular. Es un delito de dominio, porque se presenta como sujeto activo indeterminado en el artículo 416 del Código Penal. En la casuística, sin duda, son los investigados o los procesados los que cometerán la inducción. Asimismo, las partes o los litigantes son los primeros en ser imputados. Dogmáticamente es amplia la admisibilidad del sujeto activo. En principio no hay condición típica que delimite la incorporación de los sujetos activos. Nos limitamos a los componentes de las normas procesales para establecer la legitimidad o facultad para incorporar medios de prueba en el proceso. Observamos que las normas procesales no determinan que terceros desvinculados al proceso tengan algún impedimento por legitimidad para la presentación de medios de prueba. Algunas cuestiones particulares. Cuando se trata de una persona jurídica, que también es parte en el proceso, la generalidad del sujeto activo no impide que se identifique la responsabilidad penal en sus apoderados o representantes intervinientes. Cuando se trata del empleado público, puede ser considerado sujeto activo del fraude procesal, más aún que por su cargo funcionarial se aprovecha del poder de control de la prueba para su deformación. Por ejemplo, el instructor policial que modifica indebidamente los datos contables de la información que extrajo una computadora de una empresa durante la diligencia de allanamiento. Otro caso particular son de los testigos. Una primera estimación nos lleva a afirmar que para ellos existe un tipo penal especial, que es el falso testimonio, lo que implicaría el desplazamiento del tipo penal del fraude procesal. Consideramos que no es del todo cierto. A los testigos se les recrimina sus falsas declaraciones por el falso testimonio, mas no por el sustento probatorio de lo que lo respalde. Si además el testigo de declarar falsamente incorpora pruebas falsas, habrá un concurso real con el delito de fraude procesal. Objeto material y su receptor. Receptores de la prueba falsa. Estos califican como sujetos pasivos de la acción. Se ven afectados en su labor de selección e incorporación de la prueba, aun si no tienen interés particular de las resultas del proceso. El artículo 416 le reseña como funcionario o servidor público. Los receptores de la inducción a error por parte del defraudador litigante para emitir una resolución contraria a ley. En principio, se entendería una apreciación amplia del receptor de la prueba falsa, pero no es del todo cierto. Si interpretamos esta expresión con la ubicación legal de la figura, es más, dentro de los delitos contra la administración de justicia, específicamente contra la función jurisdiccional,
Estos funcionarios o servidores públicos son los que tienen que actuar en procesos de orden jurisdiccional. El ejemplo más claro es el juez. Objeto material. El objeto material es la prueba que ingresa al proceso sin veracidad o integralidad, y de esa forma será valorado y generará la resolución ilegal. El fraude recae en todo tipo de prueba, sin distinción de rango, categoría o nivel, desde las evidencias o sospechas simples hasta las más graves o determinantes, no escapan del proceder falsario del sujeto activo. La información que da la prueba como objeto material ha de ser relevante o vinculada al objeto del proceso, puesto que al final concluirá con la resolución judicial que contiene el aspecto falsario de la prueba. Importante resaltar lo siguiente: el fraude se dirige al contenido fáctico que se desprende de la prueba, llámese objetos, personas, lugares, emociones, tiempos, características, la cual la reemplazará, modificará o deformará, consiguiendo informar datos diferentes. Conducta típica. El fraude procesal se desarrolla como una actividad de convencimiento sostenida por el artificio o el engaño de quien se espera un pronunciamiento judicial. Su esencia es fraudulenta debido a que se resalta la manera sugestiva en que opera el defraudador litigante cuando introduce la prueba deformada a la comunidad probatoria del proceso. Nos encontramos ante un delito complejo por una triple estructura. El delito inicia con el medio delictivo. Se desprende de la expresión por cualquier medio fraudulento del artículo 416, lo que nos precisa que el medio típico específico son aquellos que responden a un rasgo defraudatorio, es decir, las herramientas sugestivas o engañosas del defraudador litigante, las pruebas fraudulentas, las que gozan esa capacidad de convencimiento en torno a la incorporación, admisión o valoración en el proceso cuando se emita la resolución judicial de interés. El segundo componente estructural es la inducción, una inducción a error. Así lo precisa el artículo 416 y significa convencer, persuadir o lograr formar en el juez u otro empleado público la determinación o la voluntad en la aceptación de la relevancia de la prueba fraudulenta en el proceso. El nivel típico que se tiene que alcanzar con la inducción es la formación interna del convencimiento de quien tenga que emitir la resolución ilegal. El tercer y último componente es el error, que es como consecuencia de la inducción y reside sobre la veracidad del contenido de la prueba fraudulenta. Estamos ante un error factum, producto de un fraude procesal. Importa subrayar que la inducción se equipara a la creación de un estado de error. Esto es, el defraudador genera la falsa representación de los hechos al juez. El artículo 416 no se refiere al mantenimiento o reforzamiento de un error ya creado, y se va a crear no cualquier tipo de error, sino un error invencible, cuando no hay posibilidad para quien emita la resolución pueda anticipar que la prueba es fraudulenta y así tener que excluirla. El error no exige su concreción. Esto no es un delito de resultado. No necesitamos verificar el pronunciamiento del juez que contenga esa decisión ilegal. Por último, diferencias entre el fraude procesal y la estafa procesal. En principio, entre estos delitos hay componentes típicos que los emparentan, como el medio delictivo, la conducta típica y el ámbito de comisión. Pero hay otros aspectos objetivos y subjetivos que los diferencian. A saber, en primer lugar, el bien jurídico protegido. Mientras que en el fraude procesal es la administración de justicia, en la estafa procesal es el patrimonio. Sujeto pasivo. Mientras que en el fraude procesal el sujeto pasivo del delito es el Estado, en la estafa procesal es el particular titular del patrimonio. Resultado. El delito de fraude procesal es un delito de peligro, en comparación con la estafa procesal, que es un delito de lesión. Voluntad. Lo que impulsa al sujeto activo del fraude procesal es lograr una resolución contraria a ley, en comparación con la estafa procesal, que lo que impulsa al sujeto activo del delito es un beneficio patrimonial.